Vamos a empezar. Hoy, como saben, es la segunda conferencia de este ciclo sobre el mundo de Cástulo y que estará a cargo de don Bautista Cebrián del Castillo. Como alguno acabo de oír nombrar, si me lo permite, Bauti, como todas las personas, la mayoría de las que están aquí lo conocen relacionado siempre con el mundo de Cástulo. La conferencia es Indicios arqueológicos de una ciudad renovada, Cástulo en el Bajo Imperio. Antes de hablar y leerle, porque es interesantísimo el currículum, tanto sus datos académicos como profesionales de Bauti, les quiero decir unas palabras y tal, aunque la mayoría de ustedes lo conocen. Su vida profesional, prácticamente durante 20 años, ha estado dedicada por completo a Cástulo Yacimiento y al Museo de Cástulo. No hay ninguna labor, y les podía decir más, y no porque él sabe que tengo un aprecio y un gran respeto, si con los dedos de la mano él estaría entre los 5 que más conocen y saben el mundo de Cástulo y su museo. Ha hecho de todo, y todo lo que se ha hecho en Cástulo en estos 20 años. Él ha hecho, en cuanto al yacimiento, ha sido excavador, ha sido el director de excavación, ha llevado y ha dirigido campañas de limpieza cuando el Instituto Arte y tal, se hicieron varios años con Concepción Choclán, ha hecho recorridos, también ha enseñado el mundo de Cástulo allí, ha hecho visitas guiadas y luego ha colaborado con todas las excavaciones que se han hecho y está colaborando ahora con el proyecto Forum 2010 y no solamente y ha puesto en contacto, ha puesto en funcionamiento las nuevas tecnologías, sino que él ha hecho de todo, ha situado sondeos, ha hecho topografía, ha hecho excavación. Luego los materiales lo ha clasificado, lo ha pasado para su estudio al gabinete, tanto trabajo de campo como de gabinete, y luego ha preparado la base de datos también en el Museo Arqueológico para el domo y para la propia excavación, y en el museo pues también ha hecho de todo. Pero yo desde que lo conozco, desde arreglar la biblioteca, que les decía, digo, eres el único que conoce la mayoría de los libros que hay en la biblioteca, pues desde la biblioteca conoce todos los fondos del Museo Arqueológico, tanto los que están en la exposición permanente como los que están en sus en las, ¿cómo se llama eso? Bueno, abajo en los almacenes, lo conoce todo, ha hecho también visitas en el museo y además de eso les voy a decir una cosa, yo, porque también mi tiempo se ha dedicado mucho al museo y a Cástulo, cuando alguien quiere saber algo, preguntar algo y decir algo de Cástulo, preguntan a Bauti, porque es una base de datos. No comprendo cómo tiene tanta memoria y tal. Hay una cosa que sí les voy a decir que empezó a hacer y que me enteré que la dejó. Como le gustaba el paleolítico y los materiales líticos, quiso hacer minas, y minas ya es otra cosa. Pero quiso hacer minas por aprender geología y mineralogía para aplicarlo en el paleolítico y en sus trabajos y tal. Pero no la terminó. Las minas es otra cosa. Es un gran arqueólogo. Bueno, le quería decir también que, como le he dicho, que prácticamente su vida ha sido dedicada a Cástulo y a su mundo y al museo, pues también ha hecho unos trabajos esporádicos en la zona de los Villares, en Sierra de Garros, como conocen, en el Carcolítico, en la Edad del Cobre. Conoce también el Santuario Ibérico, que ha trabajado también en Puente Tablas y también en el yacimiento ese tan importante de final del Bronce como es Peñalosa en Baños de la Encina. Y ahora voy a pasar, sin cansarles mucho, y creo que se lo merece para que vean aunque yo sé que de ustedes la mayoría, porque lo han visto cómo trabaja, que es un trabajador incansable. Bueno, los datos académicos que tiene: es licenciado en Geografía e Historia, especialidad Arqueología, Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Granada. Cursó el tercer ciclo del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada en el programa Problemática y Perspectivas Técnicas de Investigación aplicada al estudio de la prehistoria reciente en la península ibérica. Tiene suficiencia investigadora con calificación de cum laude obtenida en el trabajo de investigación, enfoque teórico metodológico para la identificación y caracterización de las fuentes de materias primas en la prehistoria reciente. El tesinando fue sobre el sistema de suministro en las sociedades del primer milenio
al noreste del Alto Guadalquivir, y ese trabajo lo presentó en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jaén. La experiencia profesional que tiene ha sido director arqueólogo en las excavaciones de apoyo a la restauración de las termas del complejo urbano del Olivar, lo que se conoce por el nombre de Hipocastro, en el yacimiento, como saben, de Cástulo de Linares. La mayoría de sus trabajos ha sido contratado por la delegación de la provincial de la Consejería de Cultura, y también ha sido contratado por el propio Museo Arqueológico o algo así. Bueno, ha sido director arqueológico en el cuarto campo, estoy allá que cogí mucho frío, y director arqueológico en el cuarto campo de trabajo en el yacimiento arqueológico de Cástulo de Linares. Estaba contratado por el área de juventud del excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Ha sido director en la segunda campaña de limpieza de testigos en la Villa Urbana del Olivar. Ha sido director en la primera campaña de limpieza de testigos en la Villa Urbana del Olivar. En cuanto a ejecución de trabajos técnicos en el conjunto arqueológico de Cástulo, proyecto de investigación Fórum 2010 Cástulo Linares en la Universidad de Jaén. Localización en la primera caracterización del foro de la ciudad de Cástulo, Universidad de Jaén. Revisión y anotación topográfica de materiales en el almacén del museo. Visita guiada al yacimiento arqueológico de Cástulo. Tercer campo de trabajo del yacimiento arqueológico de Cástulo. Trabajo de catalogación e inventario en las colecciones del Museo Arqueológico. Trabajo de catalogación e inventario en el sistema DOMUS de las colecciones del Museo Arqueológico. Trabajo de catalogación en el sistema DOMUS en las colecciones arqueológicas también. Ha hecho varias campañas para catalogar. Él ha sido el que ha preparado fichas y todo, y ha metido en el DOMUS todo el material que dispone el Museo Arqueológico de Linares, en cuanto a arqueología. Trabajo de catalogación en las colecciones del museo. En el desarrollo de otros trabajos técnicos relativos al patrimonio arqueológico ha sido director arqueólogo en la actividad preventiva realizada por la parcela 100 en la zona arqueológica del Polideportivo de Martos. Trabajó también en excavaciones de urgencia, también contratado por la Delegación de Cultura. Docente en las ponencias de descubrimiento arqueológico en la zona de Jaén, sitio arqueológico visitable correspondiente al módulo C específico Jaén. Docente en el curso de protección de patrimonio arqueológico en la ponencia La expoliación en Linares. Es verdad que hizo trabajo y dio clases a la gente de la policía, es decir, al Ministerio del Interior, para que estén preparados en cuanto a los expoliadores. Creación y diseño de base de datos de catalogación e inventario específico para una empresa, Arqueo 13. Director de Prospección Arqueológica Superficial de Terrenos en la Fuente de los Panaderos, Jaén. Director de Prospección Arqueológica Superficial en los terrenos de la Vega de la Reina y Cerro Batanero, Jaén. Director de Excavaciones Arqueológicas de Urgencia en Marroquíes Bajo. Director de Excavaciones Arqueológicas de Urgencia en el solar del sitio. Saben que las excavaciones de urgencia son las que se realizan cuando un constructor está haciendo unas nivelaciones de terreno o van a hacer un edificio o hay una renovación, pues la administración le obliga a que tenga un arqueólogo que haga un informe si no hay documentos arqueológicos. Subdirector de excavaciones de urgencia en el yacimiento de necrópolis musulmana Sarea de Vélez Rubio. Director de excavaciones arqueológicas de urgencia en el yacimiento de época romana de las Monjas. Técnico especialista de excavaciones arqueológicas de urgencia en el yacimiento de los Pinos de Vélez Rubio. Tiene experiencia investigadora, colaboración en el proyecto de investigación del conjunto arqueológico de Cástulo, en la actividad, localización y primera caracterización del foro de la ciudad de Cástulo, recopilación y documentación relacionada con el yacimiento arqueológico de Cástulo y las propuestas actuaciones en su reforma. Redactor del proyecto de investigación de arqueología en la Escuela de Taller Ibero en la zona arqueológica de Cástulo. Redacción del proyecto de integraciones arqueológicas en la necrópolis de la Puerta Norte y la Villa del Olivar, en Cástulo. Ha colaborado en proyectos con el Centro de Andaluz de Arqueología Ibérica y en la actualidad, creo que ahora ha cambiado el nombre, sigue trabajando, está trabajando con el Centro de Andaluz de Arqueología Ibérica. Instituto Universitario de Arqueología. También relacionado con su trabajo, qué es lo que ha hecho en el museo, qué es lo que conoce, la labor de un arqueólogo. Formación específica en metodologías de patrimonio arqueológico. Seguramente les voy a cansar, pero quiero leerlo para que sepan la buena formación que tiene. Patrimonio y cultura de Andalucía. Reuniones, trabajo y aprovechamiento de recursos en materiales lícitos. Sistema de análisis arqueológico en edificios con experiencia en la provincia de Cádiz. Gestión y patrimonio arqueológico. Taller puesto en valor de yacimientos arqueológicos. Ciudad y territorio. La carta arqueológica en planeamiento urbanístico. Ha trabajado en conjunto con
con arqueólogos en muchas publicaciones, con Jiménez Cruz, con Susana Sabina, con Carmen Repullo, con Teresa Chiapas, con toda otra gente. Y son trabajos: la tierra sigilata hispánica en Cástulo, el broche y el cinturón de Robarinas, hispano de Cástulo, la actividad arqueológica en el cortijo de los guardas de Cástulo, en Impoca y en Olúcar por Cuna, los trabajos de los cultores ibéricos, ejemplo por Cuna de Jaén, Capitel Ibérico de Cástulo, estudio cronológico, excavación arqueológica de urgencia en el solar, Puerta de Martos, la Veguilla de Úbeda, identificación y caracterización de fuentes de materias primas líticas en la prehistoria, una definición teórico-metodológica sobre el estudio de las fuentes, georrecursos y sistemas de aprovisionamiento de rocas y minerales durante la prehistoria en el sureste de la península ibérica, los recursos ambióticos en el sistema de aprovechamiento de rocas por las comunidades prehistóricas. Tiene más experiencia de gestión y documentación biográfica, documentación y exposición temporal de los realitales, inventario y catalogación fotográfica de información para una base de datos con el Museo Arqueológico de Cástulo, inventario y catalogación de fotografías informáticas en una base de datos para el Museo de Cástulo, catalogación del patrimonio. Pero ya les termino porque voy a cansar. Es que quiero que lo vean. Para con este currículo que le estoy leyendo, suficientemente base para ser, como he dicho antes, una de las 5 personas que mejor conocen Cástulo y su museo. Al pasar el rodicón, la suerte está echada, pero tú no te necesitas suerte, lo sabes todo. Muchas gracias Antonio. Ya he visto que es un buen amigo mío y de un aprendiz hace un profesor rápidamente. También quiero dar las gracias a la organización de esta jornada porque me han llamado para hacer una conferencia y, como decía ayer mi amigo Dani Campos, estoy por un lado orgulloso por la gente con la que también de alguna forma ser parte de esta jornada, los ponentes, pero por otro lado estoy aterrorizado porque desde luego el bagaje cultural y el bagaje sobre investigación que tienen los demás ponentes que ya han dado su ponencia y los que la van a dar posteriormente, tienen un bagaje de investigador que ya quisiera yo. O sea, yo soy un principiante, un principiante. Por eso apelo a su benevolencia, para que después no comparen mi discurso con los discursos que ya se han producido y los que se producirán después, ni punto de comparación. Bueno, pues voy a empezar con mi ponencia. Quizás sea un poco sorprendente porque la ponencia es Índice Arqueológico de una ciudad renovada, Cástulo en el Bajo Imperio. Quizás porque después de las transformaciones sociales, económicas, políticas e ideológicas a las que fue sometido el Imperio Romano en la llamada crisis del siglo III, la evidencia arqueológica reflejaban un declive definitivo para muchas ciudades hispanas, fundamentalmente ciudades de segundo rango. Y esta es la situación que se ha ofrecido para Cástulo normalmente en la bibliografía que utilizamos y que ha trascendido a todos nosotros, como ayer también comentaba Marcelo Castro. Se ha extendido la idea de que después de la época imperial, siglo I, siglo II, Cástulo empieza a decaer hasta su definitivo eclipse hacia la Edad Media. Fundamentalmente por dos razones principales. Una de carácter local, que las minas se acaban los filones, se acaban los minerales de las minas, ya no tienen técnica suficiente para coger más mineral y por tanto decae la actividad económica, que era el motor de Cástulo, y por otro lado una externa, que son los problemas sociales, económicos, políticos relacionados con la crisis del siglo III y con las sucesivas sublevaciones del ejército que se dan en ese momento, que además está agravada por una invasión de Franco en la península ibérica también en el siglo III. De esta manera, pues, la conclusión definitiva es que
clases sociales dirigentes urbanas huyen de las ciudades y se van a las villas a vivir, y por tanto las ciudades se empiezan a enquistar. De esta manera les voy a dar dos ejemplos sobre ese tipo de textos. Por ejemplo, hubo en el siglo IV en Hispania ciudades florecientes en las que ya no se contaba cástulo. Otro, llama la atención la existencia de esta villa en el centro de la ciudad, levantada después de la invasión de los francos en época de Galieno, hacia el año 264, durante la cual Cástulo fue arrasado. Como ven, declive a partir del siglo III es total, según muchas de la bibliografía especializada. Ahora bien, los últimos estudios sobre la famosa crisis del siglo III pues, demuestran que no fue tan catastrófica como se ha planteado. Y si es verdad que hay zonas donde sí existe un declive y se acaba, ¿no? y hay decadencia, mientras que en otras sí parece que hay una continuidad, quizás con un freno mayor con un menor desarrollo que en la época imperial, pero sí existe una continuidad. Esto es lo que parece que, o esto es lo que pasa en Cástulo. Esta situación es la que vemos en Cástulo y vemos cómo esa crisis no es tan virulenta en Cástulo. De tal manera que incluso estas mismas bibliografías tienen que comentar que hablan de cierta recuperación, en ellas se refleja y hablan de cierta recuperación de Cástulo a partir del siglo IV, cuando estudian la evidencia arqueológica en esos estudios. Una de ellas es, por ejemplo, una base de una estatua en honor del emperador Valeriano, fechada entre los años 257 y 260, y que se fijan aquí es importante porque habla por decreto de los decuriones. Los decuriones es el ayuntamiento de Cástulo, ¿vale? Por tanto, lo que estamos viendo es que las clases sociales, las clases aristocráticas locales, urbanas, siguen trabajando como munícipes en Cástulo y siguen haciendo su labor de mantenimiento de la ciudad, que eran los que en realidad mantenían y desarrollaban las ciudades. Por otro lado, en cuanto a la economía, en depósitos del siglo III excavados en el aljibe del Cortejo de los Guardas, que es lo primero que han visto, son depósitos del siglo III, se han encontrado una cantidad muy grande de escorias de mineral, con lo que se demuestra que hay cierta actividad minera. E incluso a partir en el siglo IV también hay evidencia en algunos focos de minas como el Centenillo que todavía siguen funcionando. Por tanto, aunque es verdad que la actividad minera empieza a decaer, sigue siendo una actividad con cierta importancia en Cástulo, no termina por desaparecer. Y por otro lado también, aunque hay esa decadencia de la minería, también se ha visto como hay una colonización del Valle del Guadalmar y de la depresión de Linares Baeza de villas agropecuarias y un desarrollo importante de la ganadería y sobre todo de la agricultura. Por tanto, hay una mayor cambia la economía minera por una economía agrícola, pero importante. De tal manera que, por ejemplo, tenemos esta base, que todo el mundo creo que ya la conocemos, del museo, Rescriptum de Re Olearia, que seguramente es del siglo II, se dice que es posible del siglo II, y se trataría de una ley relacionada con la nona del aceite, es decir, con el impuesto en especias que se tenía que dar, los ciudadanos al imperio para que el imperio lo revirtiera, por ejemplo, al ejército. Y por otro lado también ven aquí las semillas de aceituna, que hemos encontrado una cantidad grandísima en los niveles, en esta última excavación, en los niveles del siglo IV y del siglo V. Por tanto, una economía agraria importante, donde posiblemente el olivo es el cultivo del olivo es uno de los elementos fundamentales en esa economía, ¿no? De todas formas, tenemos que decir, y no se puede olvidar, que el siglo III será un momento de cambios sustanciales en la estructura socioeconómica del imperio y que llevará a una transformación de las mismas. Y también es cierto que la aristocracia local de muchas ciudades ya encuentran beneficiosa la participación y promoción
en los cargos públicos en los que ellos eran los únicos que podían acceder. Y porque no les compensa el prestigio y los beneficios generados por la actividad municipal en relación con los gastos energéticos, tanto de su elección como después de todas las actividades generadas dentro del trabajo como municipio de la ciudad. Y también por una mayor presión fiscal en el siglo III. Y eso hace que muchos de esa aristocracia, como no puede aguantar esos gastos, se vayan al campo, a las villas, grandes villas, y en la villa de Casablanca como una de esas villas en las que podría haber estado uno de esos aristócratas, ¿no? Romanos. Pero he dicho una cosa, una palabra, gasto energético. ¿Qué son los gastos energéticos, no? Bueno, pues energético significa una palabra realizada o hecha por un francés, que significa algo así como hacer el bien o hacer buena obra. Es decir, en la época del imperial, la promoción, como he dicho, en el cursum honorum lo hacen la aristocracia dentro de la ciudad. Son ellas las que en principio hacen actividades pues, por su dinero, que eso les da prestigio para que después la gente lo vote. Y después, cuando están dentro de, como he dicho antes, como municipio en el ayuntamiento, tienen obligaciones, pues, por ejemplo, de hacer juegos circenses, de tener controlado el mercado, y todo eso lo hacen con su dinero. Y como aquí pueden ver, esta es una base epigráfica de Marulina, de Cornelia Marulina. Fíjense lo que dice: había decretado que se hiciera una estatua para ella y para su hijo Cornelia, aceptando el honor de su dinero, mandó poner este monumento donado. Es decir, son ellos los que, la clase dirigente de las ciudades, las que pagan todo lo que está relacionado con la ciudad y el desarrollo de la ciudad, y a partir de ahí les sirve como prestigio para que les voten y sean los que tengan el poder. Pero bueno, si eso pasa en el siglo I y II, se preguntarán ustedes por qué en el tercero no pasa, ¿no? Porque en el tercero de repente se quieren ir y le ahogan ese tipo de gastos. Pues fundamentalmente se debe, entre otras muchas cosas, pero una de las fundamentales es porque empieza a haber una presión importante de los pueblos bárbaros haciendo racia hacia el Imperio Romano. Entonces, entre otras cosas, los emperadores lo que hacen es reforzar el ejército. Reforzar el ejército significa que necesitan más dinero. ¿Cómo lo van a conseguir? De dos maneras fundamentalmente. Una es con la inflación de la moneda, es decir, yo digo que esto sigue siendo un áureo que vale tanto, pero en vez de tener 10 gramos de oro, ahora tiene 6. Entonces, eso me sirve para hacer más dinero y encima pagar a mi soldado. Pero claro, la gente no es tonta. Cuando ellos veían que el áureo ya no era de 10 gramos, sino de 6, que los denarios o la moneda de plata tenía menos plata, los bronces tenían menos bronce, pues lo que hacen es aumentar el precio de lo que se quería comprar. Por tanto, hay una mayor inflación. Y por otro lado, otra de las maneras que tienen es con la presión fiscal, es decir, más impuestos y impuestos para más cosas. En principio los impuestos van por digamos que no es el estamento urbano el que lo tiene que recaudar, pero sí son los últimos responsables. Por tanto, en cuanto no se podía recaudar el dinero que el emperador pedía, se le pedía a los municipios del ayuntamiento. Por tanto, si se le pedía 10.000 sestercios y la Castro no podía dar 10.000 sestercios, pues decía, pues tú que eres del orden de Jubilán me lo tienes que dar. Entonces, claro, es una cantidad de dinero tan grande en principio que lo que hacen es, no aguantan esa presión y directamente pues, se van fuera de la ciudad para que así no les toque ser municipios, ¿no? Y también hay otro tema por el que tampoco les compensa, porque a partir de, sobre todo de mediados del siglo III, como por esa misma por esa importancia que tiene el ejército, ¿no? Y además hay una gran cantidad, eso hace que el ejército cada vez sea más importante y que además sean los electores
de los emperadores. Son los que se van a sublevar para hacer o decidir qué emperador se va a poner en nombre de ellos. Son generales y dicen, tú vas a ser emperador. 3 o 4 legiones dicen, tú vas a ser emperador. Y otras 3 o 4 legiones de otro lado dicen, tú vas a ser nuestro emperador. Y entonces lo que hay son, eso, grandes, bueno, hay luchas civiles entre los emperadores. Entonces, estos emperadores, que son en realidad soldados y son generales, van a utilizar, van a confiar más la administración a los propios soldados. Entonces, la administración va a estar más relacionada, el curso honorum para llegar a ser un alto administrativo, un alto funcionario, va a ser a partir de la carrera militar, ya no desde la carrera en los ayuntamientos, sino desde la carrera militar. Y además, normalmente, porque desde el Alto Imperio, son el orden ecuestre, que está por debajo del orden senatorial, son los que eran los que estaban profesionalizándose en el ejército, van a sobre todo cogerlos de allí, del orden ecuestre, para hacerse esos altos funcionarios. Por tanto, los aristócratas urbanos, los aristócratas que están en la ciudad, no les interesa ya promocionarse en los ayuntamientos, digamos, en los órdenes de comunidad, porque saben que después no van a promocionar. Si quieren promocionar de alguna manera, tendrán que ser metiéndose en el ejército, metiéndose en la cancillería imperial. Por tanto, tampoco les interesa en ese sentido entrar en los municipios. Por otro lado, lo que he dicho antes, ¿no? En ese momento es un momento en el que el ejército es poderoso, intenta siempre llevar a los que ellos creen que les van a dar mejor apoyo económico al poder, y siempre van a estar, digamos, los emperadores pendientes, por un lado, de que no haya sublevaciones por parte de otros generales, y también van a estar pendientes de lo que comentaba antes, de la racia de los bárbaros. Por tanto, van a ser caudillos que van itinerantes con poco tiempo para gobernar, ¿no? Ese gobierno lo van a tener fundamentalmente los altos funcionarios que están en las provincias y son los que verdaderamente van a ejercer ese poder. Entonces, bueno, esa es un poco la situación que hay en el siglo III y a finales del siglo III. Bien, teniendo en cuenta esa situación que les comento que existe en el siglo III y las soluciones de los emperadores precedentes, Diocleciano lleva a cabo una profunda reformas sociales, administrativas, políticas, por las cuales afianza el Estado y también la administración, dando origen al resurgir de un imperio, pero ahora, desde luego, con cambios sustanciales con respecto a la realidad anterior, la realidad imperial, en algo que ahora que arqueólogos y historiadores llamamos bajo imperio. Diocleciano, por ejemplo, reformará la administración territorial imperial, como se refleja en Hispania. Por ejemplo, instituye una nueva provincia, que es la cartaginense, donde se encuentra Cástulo. Pero estamos en la cartaginense a partir del bajo imperio. Antes estábamos en la cartaginense, nunca tuvimos la victoria. Y crea nuevas entidades de rango mayor, como es la diócesis hispana, que son toda la península ibérica, las Baleares y también, aquí no se ve, la Mauritania tingitana, la parte norte de África, ¿vale? Y con capital en Emérita Augusta, con el fin de conseguir un mayor control político y fiscal del imperio a partir de los nuevos altos funcionarios que se encargan de esas instituciones. El resultado final de esto es una reclasificación jerárquica de las ciudades, es decir, como ya falta lo que comentaba antes, ese verquetismo, esos aristócratas locales urbanos que financian la ciudad, pues son los emperadores y su alto funcionarios los que van a desarrollar las ciudades que les interesan a partir de su munificencia, de su dinero, pero solamente aquellas ciudades que le interesan tanto porque son estratégicamente importantes, por ejemplo Emérita Augusta como administración, como por ejemplo Emérita Augusta, como puede ser Farraco, como puede ser la Cartaginense, o también porque son ciudades que
controlan un vasto territorio, o ciudades que le interesan de alguna forma por su por políticas estratégicas relacionadas, por ejemplo, con lo militar, con lo económico, con lo financiero. Porque está claro que no puede, la arca del imperio no puede dar abasto para poder desarrollar todas las ciudades que había en el imperio. Entonces, fundamentalmente, solo se intenta desarrollar las ciudades que le interesa al imperio en ese momento. Bueno, pues aunque solo, como también comentó Marcelo ayer, se ha excavado una ínfima parte de la ciudad de Cástulo, tenemos dos edificaciones excavadas que se explican a partir de esa realidad que he comentado, ¿no? De esa nueva estrategia de las ciudades y que el emperador está beneficiando a esa ciudad, en este caso Cástulo. En primer lugar, la excavación realizada en el sector norte de la muralla de Cástulo, se ha constatado una restauración de la muralla, fechada entre finales del siglo III y principios del siglo IV. Una excavación que hizo Daniel Campos, y también Blasque, el profesor Blasque, definió una reestructuración de la muralla a finales del III, principios del IV, que se ve muy claramente porque están utilizando, como lo ven aquí, sillares de edificaciones altoimperiales, elementos arquitectónicos de edificios altoimperiales que ya no han perdido su función original y entonces lo utilizan para hacer, ¿vale? Bueno, pues en la zona norte de la península, las ciudades amuralladas que se amurallan, se reconstruyen su muralla en estas fechas de finales del tercero, principios del cuarto, se ha explicado como parte de la política de la administración imperial relacionada con sus nuevas necesidades defensivas. Sigo con la misma idea. La presión que sufría el imperio por parte de los bárbaros del norte, ¿no? de los pueblos germanos al norte del Rin, lleva a los emperadores a reforzar el ejército en el límite defensivo. Llevan a reforzar en el límite defensivo germano del norte. Claro está, ello implica el reforzamiento de esos centros militares, implica la necesidad de un abastecimiento constante y eficiente de todos los recursos que necesita un soldado, entre otras cosas el de la comida. Por tanto, desde esa perspectiva, lo que hizo la administración imperial es incluir la península ibérica dentro de una organización territorial de carácter militar, por la cual aprovechan el cereal de Hispania para abastecer a los soldados del norte europeo, del norte del imperio. Por tanto, Hispania se convierte en un territorio estratégico como suministrador de la nona militaris para los ejércitos acantonados en la frontera norte del imperio. La nona es lo que comentaba antes, igual que la nona brearia, pues la nona militaris es la comida, el impuesto en especie a partir de cereales, en este caso, el impuesto en especie que tiene que pagar a los ciudadanos, que revierta el Estado para que el Estado pueda llevar a los soldados que están acantonados en los lugares para la defensa. Esta nueva organización se traduce... no había sacado el romano el pobre con la fecha por los bárbaros. Bueno, pues en la península ibérica eso se traduce en una mejora y adecuación de la red viaria para que el control y la vigilancia de esa nona militar y de ese cereal sea más eficiente. Y por otro lado, se crea un programa regional de fortificaciones
urbana selectiva, de tal manera que el control y vigilancia de la mina, que lo que hace es que esas ciudades se convierten en un sistema de red de estaciones intermedias como infraestructura necesaria para recaudar, gestionar y controlar el tránsito fluido y constante de los avituallamientos integrados hasta el punto de destino del límite septentrional, ¿no? del imperio. Bueno, pues Cástulo, como ven aquí, efectivamente, como ven aquí, es una ciudad que está estratégicamente situada como nudo principal de comunicaciones y está conectando toda la zona este de la Bética, que ven aquí, toda la zona este de la Bética y su importante riqueza agraria, con la zona este, central y norte de la península hacia el límite. Por tanto, Cástulo tuvo que seguir siendo un lugar importante para la política geoestratégica de la administración imperial. Y esa muralla, esa reconstrucción de muralla, debe de estar relacionada con su inclusión en el sistema de red de estaciones intermedias para la fiscalización y control de esa zona militar, de esos cereales del ejército. En este sentido, el hallazgo de una gran superficie pavimentada al exterior de la puerta norte, esto es lo que ven en lo que está debajo del centro de interpretación, que ha sido interpretado por los excavadores Vicente Barba y José Cien Choclán como un mercado. Yo pienso que podría estar también relacionado con el control, el almacenaje y el transporte de la norma, en una zona de almacén y paso de esa lona hacia otros lugares, ¿no? Entonces está ahí situado al exterior de la muralla, pero en una zona bien protegida y bien controlada. Desde luego, ser una ciudad integrada en la organización del sistema de avituallamiento de los alimentos para el efecto fronterizo implicaba que la gestión de la misma estuviera en manos de un destacamento militar, es decir, que hubiera un destacamento del ejército en época bajo imperial en Cástulo, que es una cosa que estamos defiendo yo y varios de mis, se ponen en este caso Curro delante, y varios de mis compañeros, en el que hay exactamente eso, un destacamento militar o hay un ejército en Cástulo en el Bajo Imperio. Y tenemos algunos elementos muebles que pueden estar relacionados con eso, por ejemplo, esos broches de cinturón, que serían broches de cinturón de soldados legionarios, es un tipo de broche que bueno, yo creo que son militares, hay otros estudiosos que piensan que son paramilitares, pero yo creo que son militares. Y por ejemplo, este año ha salido también un bocado de caballo, para que vean dónde se pone, que según uno de los que más ha estudiado los ejércitos bajo imperiales en la península ibérica, Joaquín Aurrocoetxea, siempre digo Javier al hombre, Joaquín Aurrocoetxea dice que posiblemente este tipo de bocados son los relacionados con el ejército y con la caballería militar romana. Por tanto, creemos que hay indicios suficientes para pensar que hay un destacamento militar en Cástulo, en el Bajo Imperio. Por tanto, si hay un destacamento militar en el Bajo Imperio, hay funcionarios imperiales que están gestionando ese avituallamiento del ejército y que debieron de contribuir al auge y desarrollo de la ciudad por ese interés geoestratégico que tenía dentro del mundo imperial del mundo bajo imperio. Bueno, pues esa actitud, esa contribución, también la vemos reflejada en otro edificio público que está, en este caso, hallado en el centro de la ciudad. Me refiero a las termas públicas llamadas tradicionalmente como de la Villa Urbana del Olivar, cuyo hallazgo, cuando lo hemos excavado, encontramos tierras escritas del Bajo Imperio y monedas del Bajo Imperio que nos fecha el momento de una refundación de las termas
en la primera mitad del siglo IV, sobre otras termas que serían del siglo I, de época Flavia, ¿vale? Esta refundación de las termas están realizadas, al igual que la muralla, con materiales de derribo de otros edificios antiimperiales, por la misma razón. Ya no sirven, bueno, pues se utilizan para hacer otro edificio, y esta vez sí sirve, y se debe a que la dinastía constantiniana, Constantino Magno y su hijo, su sobrino, en fin, todo en la primera y en el siglo IV, van a seguir con la misma política constructiva de Diocleciano, es decir, de construir y reconstruir edificios de carácter público para potenciar aquellas ciudades que les son de interés como por ser grandes capitales o son centros beneficiosos dentro de su plan estratégico imperial. Además, estas construcciones serán una forma de propaganda política de autoafirmación imperial y de exaltación de los altos cargos, con la idea de que ellos lo que están haciendo es todo beneficio para sus súbditos, y lo que en teoría quieren también dar la idea de que quieren volver a reconstruir los tiempos felices del momento alto imperial, de los siglos I y II. Bueno, la importancia que se le da a estos edificios por parte de los emperadores se debe a que estas construcciones van a suplantar al foro como espacio de actividad socioeconómica. Es decir, como he comentado antes, llevo comentando a lo largo de la conferencia, el debilitamiento del sistema municipal determina que la funcionalidad del foro se pierda. Entonces las termas van a pasar a ser el ámbito privilegiado de sociabilidad, el lugar donde verse y dejarse ver por parte de los ciudadanos y sobre todo por parte de los ciudadanos de alto nivel social, y tanto de alto nivel social como todos los estamentos importantes de la ciudad van allí a la terma y se hacen ver, y de alguna forma es el lugar de sociabilidad por excelencia en el Bajo Imperio. Por tanto, se entiende por qué los emperadores constantinianos utilizan las construcciones de estos edificios como elemento prioritario, porque se sabe, ven que es el verdadero centro social de la ciudad. Entonces, construyendo o reconstruyendo estas edificaciones, los emperadores y sus funcionarios están revitalizando el tejido económico y social de las ciudades que han seleccionado, de las ciudades que han seleccionado por su interés administrativo, económico y político. De tal forma, las termas en el Bajo Imperio van a representar el símbolo de la categoría oficial de la ciudad. De tal manera que todas las ciudades que tengan una mejora de su carácter urbano en esos momentos o tengan una centralidad importante, van siempre a tener un programa de construcción o reconstrucción de una gran terma pública. Por esta razón, muchas veces van a ocupar el lugar central, como es el caso que vemos en nuestra terma de Cátulo. Por un lado está en una zona central, pero también, si se fijan, está muy cerca del Cardo Máximo, es decir, una de las vías principales de la ciudad, y posiblemente muy cerca del foro. Como digo, es más cerca, pero no es contra el foro, obviamente, pero si no está ni en el área 1 ni en el área 2, tiene que estar cercano a ello. Podría estar aquí, en esta parte sur, en una de las cosas, pero también podría estar donde está la caseta de Beli, más o menos cerca. Por tanto, sería un lugar importante, que sería un lugar centralizado. Bueno, pues creo que explicada la importancia que tiene Cátulo en el Bajo Imperio a partir de las edificaciones que demuestran eso, que hay un florui de la ciudad en el siglo IV, que además también lo hemos visto estos años a partir de las excavaciones de Forum, por la potencia de esos estratos del siglo IV y siglo V. Creo que era interesante detenerme en explicar la organización de las termas, por dos razones fundamentales. Por una, porque hasta hace muy poco tiempo ha sido el único monumento que por su extensión, por su
excavación, por su extensión de excavación, era digamos, más monumental y el que todo el mundo que iba a Cástulo iba a ver, porque era lo único que había que se podía ver de alguna forma más contundente. Y por otro lado, porque también lo único que se ha conservado ha sido la zona de trabajo de la terma. Muy bien, por eso esta foto tiene, lo he hecho con mi, con mi idea, si ven obreros trabajando en la terma. Pues eso, era la zona de trabajo de la terma, el hipocausto, que era donde estaban los esclavos atendiendo el fuego para el agua caliente y todo eso. Por tanto, no se ve la parte noble de esas termas. Bueno, pues en principio, también tengo que decir una cosa, no se acaba por completo, por tanto, son todas hipótesis, porque hasta que no acabemos por completo el tema no vamos a saber cómo es exactamente, pero creo que podemos dar alguna idea de cómo puede ir viendo, cómo pudo ser la organización interna de esa terma, a partir tanto de los espacios que vemos, como de los recorridos que se sabe que se hacían los bañistas en las termas, que o son lineales o son circulares, normalmente circulares hacia la derecha, ¿vale? Destrogging se llama. A partir de ahí creo que podemos dar una idea un poco clara de cómo funcionaría esta terma y cuáles son sus recorridos. Por un lado, entendemos que este sería el apodyterium o vestuario, ¿vale? El vestuario. ¿Por qué pensamos que es el vestuario? Porque si se fijan aquí hay un muro y otro adosado que parece un banco. Esto lo vieron muy claramente mis colegas Paco Arias y Abelardo Tonero Gascón, y es muy posible que sean las estructuras esenciales del apodyterium, que son en realidad los lugares de las taquillas, ¿vale? Y ese banco, digamos, sería la taquilla donde después, en la hornacina donde se meterían los bañistas, meterían su ropa, donde podían y debían meter la ropa. Por tanto, sería, digamos, la entrada, el vestíbulo. También en la aparición, que le he puesto anterior, de una tesera de plomo, no es la que sale en la excavación, porque tiene forma de P y es indefinible, que no he podido hacer la fotografía de esa tesera, pero bueno, para lo que es no importa, porque esas teseras de plomo, que se hallaron aquí, en esta zona, está relacionado con fichas que se les daba a gente para que entrara gratis, que tenían derecho a entrar gratis a las termas, por ejemplo, soldados, por ejemplo, funcionarios. Por ejemplo, en un momento dado, eso es lo que hemos comentado antes, una vergeta decía, pues voy a dar 5 días de termas gratis, entonces daba esa ficha, él ya había pagado a la terma su dinero y esa ficha servía para que todo el mundo pudiera entrar. Entonces, es curioso que se haya encontrado en esta zona de aquí, como que sería la entrada. Por eso creo yo también que esta es parte de la cuestión. Además, en la excavación del profesor Blázquez se encontró una zona justo al lado de los muros con cal, con una especie de suelo roto, con una especie de suelo, y además muchas teseras, que puede ser el suelo de ese apodyterium con esas teseras. Sin embargo, hay un nuevo estudio arquitectónico hecho por Daniel Ureña, en el que él dice que la entrada, el apodyterium del vestíbulo, estaría aquí, en esta zona. Yo no lo veo, yo entiendo que aquí, y él dice que es entrando desde aquí. Por dos razones, no, por dos, por tres. Por un lado, sería una disposición excéntrica, totalmente contraria a la monumentalidad y la salida de las construcciones romanas. Eso por un lado. Por otro, sería, a mí me parece extraño, una puerta monumental que se merece un edificio de la importancia social y política de una terma, esté situado en una zona totalmente secundaria y además donde mejor se puede hacer una propaganda política y en vez de ser una zona monumental esté en una esquina y además es
justo cerca de la letrina. Me parece extraño que se pusiera ahí. Y segundo, porque él dice que sería un pasillo por aquí y este sería el vestíbulo, principalmente. Y con los dos frigidarios, las dos piscinas de agua fría a los lados. Esto en principio es atípico en cualquier terma. Y segundo, rompería con los recorridos normales de una terma por un bañista, porque los recorridos son desde el frigidario al caldario, de una forma, como ya he dicho, o lineal o circular. Y esto lo que haría es romper esa. Y por último también habla de que estos pilares estarían relacionados con un atrio a dos aguas, que sería por donde pasarían al vestíbulo. Yo entiendo que estos pilares son de una construcción posterior que se sobrepone sobre parte de la terma, y uno de los indicios más claros es que fíjese que el pilar este pilar, que forma parte de esta parte del atrio, está dentro de una de las piscinas pequeñas del frigidario. No parece que sea por tanto del vestíbulo. Bueno, pues del apuditerio se ingresaría al frigidario, ¿de acuerdo? A esta parte, con dos piscinas, una más grande y otra un poquito más pequeña. De ahí se pasaría al tepidario, ¿vale? El tepidario, esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay un problema con el tepidario, es que había como ven aquí, queda parte de un horno anterior que después lo cierran con pilas del hipocausto, y por tanto eso habrá que revisarlo un poco mejor, porque teóricamente los tepidarios no tienen horno. Fundamentalmente los tepidarios coge el calor de la parte de los caldarios, pero no tiene horno. Por otro lado, entendemos que si desde aquí, por tanto, el tepidario se podría ir a este caldario, por esta parte, o a estos caldarios de aquí, de la zona de agua caliente, ¿de acuerdo? Pero también es posible que entrara hacia esta parte de aquí, que creemos que es una ciudad frío, es decir, una sauna. ¿Por qué pensamos que es una sauna? Por un lado, porque tenemos este horno, que fíjense que es de un color rojizo, es decir, parece que había altas temperaturas, y por otro lado, la ubicación es justo la que los que han estudiado las termas romanas dicen que es donde normalmente estaría ubicado la sudatio. Por ejemplo, en este caso, García Entero nos dice que el asudatio estaría después del tepidario, donde los bañistas se darían un baño de vapor o seco o húmedo, y antes de introducirse al caldario. Por eso está en esta zona de aquí, y muchas veces muy cerca del frigidario. El frigidario lo tenemos aquí. Y además dice que estas habitaciones estaban siempre calefactadas desde un horno propio que aseguraba el mantenimiento del calor constante y elevado, y que provocaría esa sudoración. Por tanto, entre lo que hemos visto antes de este horno y la ubicación, pensamos que podría ser eso, una sauna. Después de esto, una de dos: o el bañista podría de nuevo ir al frigidario, porque ya está un poco harto de calor, o meterse fundamentalmente en los caldarios. En este, si está aquí en la sudación, y si no, lo hubiera metido en este otro. ¿Vale? Y los caldarios, lo que se ve es que tendría una gran. La hipótesis de Daniel Ureña, en este caso, me parece bastante aceptable, es que tendría posiblemente un gran alveo, que estaría anterior, se fijan, encastrado en estos muros, en estos salientes de los muros, con un gran alveo, o también perfectamente podría ser el pasillo, podría hacer que se dividiera en dos piscinas, en dos alveos, y un lago en mitad, es decir, una zona de una fuente de agua fría para que la gente se pudiera refrescar un poco del calor. Y por último, porque queda muy alejado de todo, y sí es verdad que hay un hipocausto, una zona que se ve que ha habido
que pasaba el aire caliente por aquí, esta zona de aquí, que pensamos que puede ser un muntuario, es decir, un lugar donde los bañistas ya, después de haberse bañado y todo, iban para que le dieran masaje, para que le dieran aceite y para acabar relajado, ¿no? Eso ahora mismo a partir de lo que está acabado y lo que les puedo decir sobre las termas. En principio, cuando descarguemos más, podremos verificar esta hipótesis o cambiarla. ¿Bien? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas que tengan... Bueno, ¿qué con tu saliste esto con un armado o algo de eso? Es que no lo has dicho, Antonio. ¿El qué? Que no lo has dicho y salió de romano con un armado o algo de eso. Me ha quedado No, he dicho